Me dicen si pueden ver. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a comenzar a hablar de este tema. Este tema he comenzado con algunas preguntas muy generales y que son necesarias sabérselas porque si ustedes se aprenden estas 3 o 4 diapositivas iniciales, les va a permitir aplicarla en todas las enfermedades infecciosas. Y eso es muy importante. Esta es una pregunta que lo han hecho ya en más de una ocasión. El flujo del sistema de referencia y contrarreferencia en nuestras instituciones de salud. Nosotros tenemos en Bolivia hay 3 niveles de atención: nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, y se piensa en un cuarto nivel que ya tiene que ver con los institutos y demás. En el nivel primario recibe información muchas veces de algunos centros ambulatorios, centros de salud ambulatorio, y que también forman parte de la red de atención primaria. Cuando yo estoy en el nivel primario, sea un centro de atención ambulatoria o sea en el primer nivel, como estuvimos en Perpetuo Socorro, y yo veo un paciente que necesita ser atendido en el Bajío del Oriente porque es un paciente quirúrgico y necesita ser operado de una apendicitis, por ejemplo, y yo refiero a mi paciente de Perpetuo Socorro a Bajío del Oriente, eso se llama referencia, porque yo en el nivel de atención primario no tengo todas las condiciones para garantizar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Pasado los 4 o 5 días de operado el paciente en el Bajío del Oriente, ha evolucionado bien y el paciente va a retornar a su domicilio. Ahí el médico tiene que hacerle una epicrisis de todo lo que pasó en el hospital y mandarle esa información al médico de la comunidad para que le termine de dar seguimiento a la enfermedad. Y eso se llama contrarreferencia. Es decir, es la atención que le da el nivel superior y que le hace una epicrisis de la atención recibida al médico de la atención de donde fue remitido el paciente. Eso es contrarreferencia. Y transferencia son todas aquellas acciones que hacemos dentro de la institución de salud en el mismo nivel de atención. Es decir, imaginemos este paciente cuando llegó al Bajío del Oriente que iba a ser operado de una apendicitis, meritó de hacer una ecografía, meritó de hacer exámenes de laboratorio, lo recibió un médico de emergencia, meritó que lo viera el cirujano que estaba en turno. Todas estas atenciones que se están dando entre los diferentes departamentos o servicios de salud en la misma institución, en el mismo nivel de atención, se llama transferencia. Entonces, esos 3 conceptos son importantes que nosotros los tengamos en cuenta porque están siendo objeto de pregunta por parte del tribunal. Tríada ecológica. Es decir, la tríada ecológica incluye 3 elementos, es una tríada. El huésped susceptible, es ese hombre que es capaz de enfermar ante determinada agresión. Si existe un agente infeccioso, imaginemos que nosotros estamos conviviendo en una familia de 5 personas y una de ellas tiene dengue. Entonces, tiene dengue porque en el ambiente estaban dadas las condiciones para que el mosquito Aedes aegypti estuviera. Este es el agente causal. Las condiciones están dadas en el ambiente y hay un hombre susceptible. Este mosquito había picado a alguien enfermo. Se ha desarrollado en el medio donde vive y viene y me pica a mí. Entonces, tengo en la tríada ecológica, tengo un agente infeccioso que en el caso del dengue, que es el ejemplo que estamos poniendo, ha tenido que ver a un hombre enfermo. Ese mosquito tuvo que picar a un hombre enfermo y me va a picar al hombre sano y tengo la vía de transmisión. ¿Qué importancia tiene esto? Igual que la otra diapositiva, cadena epidemiológica. Agente causal, el mosquito, el reservorio, que es el hombre enfermo, una puerta de salida donde el mosquito pica al hombre sano, esa vía de transmisión, que es a través de la picadura,
una puerta de entrada, que es el hombre enfermo y su picadura, y el huésped susceptible, que es esa persona. ¿Qué importancia tiene conocer estos dos elementos, la tríada ecológica y la cadena epidemiológica? Que no solamente vamos a tratar al hombre enfermo, y esto nos lo tenemos que meter en la cabeza para responder muy bien una pregunta de una enfermedad infecciosa. Vamos a armar, yo he estado trabajando con ustedes en 3 momentos en el tratamiento. En las enfermedades infecciosas, si las vamos a tratar ambulatoriamente, también tienen 3 momentos. Voy a tratar al hombre enfermo, voy a erradicar la vía de transmisión y voy a trabajar sobre el hombre sano para evitar que se me enferme. Al hombre enfermo no solo es ponerle el tratamiento específico, al hombre enfermo, ante toda enfermedad infectocontagiosa, lo primero que vamos a decir es notificación del caso y vamos a llenar la ficha epidemiológica, la historia clínica epidemiológica. Porque si no, el sistema de salud no se entera. Y yo necesito que se entere porque hay acciones que deben de tomarse por otros entes, no solamente por mí que soy el médico. Imaginemos el caso del dengue. Si el sistema, si el programa no se entera de que hay un caso de dengue en determinada comunidad y no actúa sobre esa comunidad, el mosquito que pique a este paciente que está enfermo en ese domicilio va a volar, va a ir a la otra casa y va a enfermar. Por tanto, yo estoy obligado a tratar la vía de transmisión. Estoy obligado a ir al barrio y hacer desinfección, fumigación, ponerle tela metálica a las casas, que todas las familias usen repelente, camisa manga larga, porque hay dengue en esa comunidad o en esa casa. Entonces, ahí estoy actuando sobre la vía de transmisión. Y sobre el hombre sano tengo que darle charla a los conviventes del paciente. Tengo que explicarle cómo se transmite la enfermedad. Y hay enfermedades que tienen vacunación, que tienen quimioprofilaxis de las enfermedades infecciosas. Entonces, en dependencia de ello, el caso que vamos a estar viendo esta semana es de un paciente con tuberculosis, creo, o con dengue, no me recuerdo bien. Entonces, tenemos que aplicar en la terapéutica, la vamos a dividir, igual que hemos visto hasta ahora, en 3 momentos. Y si es un caso grave, ya sabemos cómo lo tenemos que enfrentar, igual que lo hicimos en el caso de endocrino. Tipos de prevención. Entonces, hay prevención primordial. La prevención primordial es la que también antes le llamábamos promoción de salud. Es cuando yo me voy a una comunidad a dar una charla de salud. Llego a una escuela, a ver, quiero trabajar, quiero dar una actividad de educación para la salud con los muchachos de 5º grado. Y a los muchachos de 5º grado les empiezo a hablar sobre dengue. Ninguno de ellos tiene riesgo a lo mejor de dengue, ninguno de ellos tiene dengue, pero yo quiero que conozcan sobre la enfermedad. Entonces, prevención primordial o promoción de salud es cuando actúo sobre el individuo sano. Prevención primaria. Ya aquí se empieza a complicar. La prevención primaria es cuando yo actúo sobre individuos que tienen un riesgo determinado. Y yo quiero evitar que aparezca la enfermedad. Entonces, imaginemos que yo tengo en mi comunidad donde trabajo 10 fumadores y los voy a convocar y les voy a dar una actividad sobre EPOC o sobre enfisema pulmonar. Porque yo quiero que ellos conozcan que el tabaquismo lleva al enfisema. No tienen enfisema todavía, solo es el riesgo. Eso es prevención primaria. Prevención secundaria es cuando yo salgo a la comunidad en la pesquisa activa de determinadas enfermedades que no se han manifestado clínicamente. Es posible que yo haya visto en el último mes dando consulta que hay un alza de pacientes hipertensos en la edad de 15 a 20 años. Diagnostiqué 2 adolescentes hipertensos y eso me llamó mucho la atención porque no es lo frecuente. Entonces yo salgo en busca de una pesquisa activa a tomarle presión, a hacer un survey tensional, un mapeo en toda la comunidad a todos mis adolescentes para ver si hay alguno que pueda diagnosticar aunque estén asintomáticos.
Se habla de que es muy frecuente después de los 60 años el hipotiroidismo y el hipertiroidismo subclínico. No se manifiestan con esas características que nosotros conocemos. Entonces, a mí me gusta en un año, es decir, en el año, hacerle una pesquisa activa de hipotiroidismo a todo paciente mayor de 60 años. Porque muchas veces es el hipotiroidismo subclínico que está solapado ahí y por eso mi paciente no se controla de la hipertensión o no se controla de la diabetes. Entonces, es importante hacer pesquisas activas en etapas subclínicas de las enfermedades. Muchas veces decimos a todas las pacientes mayores de 30 años, de 30 a 45 años, vamos a hacerle, o de 30 a 50 años, no sé, vamos a hacerle Papa Nicolau, pesquisa activa, porque yo sé que hay un alza de la enfermedad y no se manifiesta en todas. O vamos a hacer autoexamen de mama a todas las pacientes, enseñarles cómo se hace y hacerse para diagnosticar de forma precoz ese problema. La prevención terciaria ya es el diagnóstico y el tratamiento específico en el momento que me llegue el paciente. Es decir, ya esta sí ya no es cuando está de riesgo, no es cuando está sintomático, ya este paciente ha venido con signos y síntomas y yo estoy obligado a hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno para prevenir qué cosa, las complicaciones. Entonces aquí estoy haciendo en prevención terciaria, prevención de complicaciones y de discapacidades. Y la prevención cuaternaria, que es un término nuevo y esta clasificación es la última de la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver, como dice este parrafito que está acá abajo, en atenuar las consecuencias de las acciones que nosotros hacemos, de las consecuencias de las acciones que el sistema sanitario hace. Muchas veces vemos a un paciente y le indicamos 20 exámenes de laboratorio. Entonces, la prevención cuaternaria está en función de trabajar en función de protocolizar las cosas y disminuir la cantidad, el sobrediagnóstico de los pacientes. Siempre yo le digo al estudiante de que tenemos que en medicina ser lo más unicista posible. Y por eso el enfoque de síndrome que yo les enseño. Tenemos que tratar de englobar la mayor cantidad de cosas en una sola. Y el otro es el sobretratamiento. Entonces le indicamos una 20 medicamentos. ¿No? Controla bien los factores de riesgo, la enfermedad que tiene, trabaja el estilo de vida, de manera tal que tengas que utilizar menos cantidad de medicamentos o dosis más bajas para evitarle fenómenos iatrogénicos al paciente. Estos serían los 5 tipos de prevención que tenemos que estar manejando. Entonces, si yo conozco estas cosas y a mí me sale una enfermedad determinada, un caso clínico determinado, yo puedo incorporar el término de prevención terciaria y de prevención cuaternaria, porque tiene que ver con diagnóstico y tratamiento y evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Y eso cualquiera que esté de tribunal escuchando esos conceptos se va a alegrar mucho. Ya sí vamos a comenzar con la primera enfermedad. Vamos a hablar un poco de Chagas y de las preguntas que son frecuentes en Chagas. Han preguntado de que cuál es la epidemiología del Chagas en, en nuestro país. Y el Chagas es una enfermedad infectocontagiosa producida por un triatoma que está distribuido en 6 de los 9 departamentos del país, siendo Oruro, Beni y Pando en los que no se han encontrado los vectores o en menos incidencia. En la zona, el índice de infestación domiciliar fluctúa alrededor del 79%, en las zonas donde hay el vector. El Ministerio de Salud en el 2018 ha informado que estos índices han disminuido un 1,8%. Y el índice de infección triatomideo es de 26% como una media. En estudios serológicos se encuentra un 43% de personas. El 60% del territorio nacional es endémico
de Chagas. 700.000 viviendas infectadas, 4 millones de habitantes en riesgo, 40% de la población, de esa población en riesgo estaría infectada y un 24% de esta población, de este 40, tiene alteraciones electrocardiográficas. Si me voy a los bancos de sangre, los que donan sangre, la prevalencia está en un 12%. Si son algunos datos epidemiológicos, tenerlos en cuenta, hacer un resumito chiquitico, 5 o 6 cosas que me permitan a mí, si me preguntan epidemiología del Chagas, cómo se manifiesta en el país, decir alguna información. En la cadena epidemiológica de esta enfermedad, yo sé que la vía de transmisión generalmente el 80% es vectorial, que por transfusión de sangre también puede ser, que por vía connatal también puede ser, y que hay algunas menos frecuentes como son la digestiva, leche materna, trasplante de órganos sexuales accidental. En cualquiera de las cadenas de las vías de transmisión, yo sé que tengo el Trypanosoma cruzi, que va a ser el agente causal de la enfermedad, que tengo un reservorio, que es el triatoma, el chinche, que hay una puerta de salida, que es que cuando ese chinche pica en las heces, ahí va el agente causal, que hay una vía de transmisión de la enfermedad que tiene que ver con esta, y que hay un hombre susceptible al cual este chinche puede picar y transmitir la enfermedad. Entonces la puerta de entrada es a través de la piel. Conocer esto me permite a mí trabajar, como yo les decía, en el hombre enfermo que ya ha sido picado y tiene la enfermedad, porque este hombre enfermo es el que un chinche sano lo pica y después busca al hombre sano y le transmite la enfermedad. Entonces, yo sé que tengo que trabajar en 3 momentos. Con el hombre que está enfermo, con el hombre que está sano para que no enferme y con la vía de transmisión, el agente causal. Esta diapositiva es importantísima. Es la patogenia de cómo se transmite la enfermedad y qué es lo que sucede. Imaginemos que aquí el chinche nos pica y el tripomastigote, que es el que ya está en nuestra sangre, se transforma en amastigote. Es decir, en nuestra sangre ocurre un periodo, un cambio. Y este amastigote se vuelve ya dentro de las células que invade, se transforma en tripomastigote y entra ya en esta forma que es la infectante, entra al torrente sanguíneo en forma de tripomastigote. Ahora bien, y aquí es el problema. Aquí es donde este vector invade determinadas células, tiene predilección por determinadas células. Y la pregunta que hacen es complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad de Chagas? Tiene varias complicaciones que la vamos a estar viendo más tardecito. Pero es aquí el mecanismo. Una vez que ya está la forma madura del vector en sangre, invade al colon, al corazón y al esófago, sobre todo, produciendo el megacolon, megaesófago y la cardiomegalia. ¿Y qué es lo que hace a nivel del esófago y del colon, que pertenecen al tracto digestivo? Invade el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Recordemos que estos dos plexos, el de Meissner y el de Auerbach, tienen que ver con la motilidad del tracto gastrointestinal, esofágico y colon, en este caso. Por tanto, si él me destruye estos plexos, el paciente no tiene manera de hacer una buena contracción, una buena peristalsis. ¿Qué le pasa al colon? Se dilata. ¿Qué le pasa al esófago? Se dilata.
hay pérdida de la motilidad, hay dilatación, hay hipertrofia de la cavidad y le es más difícil trabajar. Por tanto, hay procesos inflamatorios y hay fibrosis. La pregunta es, dígame las complicaciones y el porqué de las complicaciones. Entonces, las complicaciones asientan sobre todo en estos tres lugares. El por qué tiene que ver con esto. La diferencia en el corazón no le vamos a decir plexos nerviosos, porque no tenemos el plexo de Auerbach y de Meissner, porque el sistema muscular es un sistema especializado a nivel del corazón. Entonces, pero sí sucede lo mismo. Me ataca la fibra muscular y me produce trastornos de la contracción. Y produce dilatación, hipertrofia, que sabemos que hay cardiomegalia. Cardiomegalia gigante en la enfermedad de Chagas. Y esto hace, al haber cardiomegalia, que el corazón tenga una contractilidad reducida. Y ya yo sé, de lo que hemos visto, que al disminuirme la fuerza contráctil, disminuye el gasto y todas las consecuencias que pueden aparecer. Entonces, por ahí la importancia de entender la patogenia de este fenómeno. Ya después no hay, sucede lo mismo. Viene otro chinche, me pica a mí que estoy enfermo y vuelve a transmitir la enfermedad. Se desarrolla, hay un ciclo dentro del chinche de desarrollo hasta formar el tripomastigote y después pica a otra persona. En esos elementos pudiéramos estar incorporando que a nivel sanguíneo ese tripomastigote, que es la forma infestante, fagocita sobre todo los macrófagos y hay un aumento del calcio dentro de la célula. Y recordemos la importancia que tiene el calcio en la contracción. En estos pacientes, a nivel celular, hay daño a nivel del lisosoma, se transforma en amastigote, hay replicación, hay diferenciación, se transforma en tripomastigote, va al torrente sanguíneo, infecta nuevas células. Y esto era lo mismo que estábamos viendo aquí atrás, lo que un poco más explicado. Con que ustedes me conozcan la mitad de esta diapositiva aquí, que puedan explicar la patogenia y el porqué de las complicaciones, creo que respondemos bien la pregunta. Ahora, fases, que es otra pregunta. Formas clínicas o fases de la enfermedad de Chagas. Tiene tres fases. Una fase aguda. Y la fase aguda es que una vez que me picó el chinche, que yo estoy desarrollando todo eso en sangre y que se me están dañando las células del corazón, del esófago, del intestino, u otras. Porque no solo afecta aquí, hay complicaciones, miren, por ejemplo, una meningoencefalitis. Es decir, si hubiera que decir 5, ya vamos por 4. Y después podemos decir otras. Entonces, en esta fase inicial, si nosotros lográramos ver al paciente, hay dos signos importantes que no se me pueden olvidar porque nos los preguntan así. ¿Qué es lo que es el chagoma y qué es lo que es el signo de Romaña? Entonces, el chagoma no va a ser más que por la puerta de entrada, donde entró el bichito, me hace esta lesión. Donde me picó el bichito y me depositó las heces infectadas. Es decir, que es la lesión eritematosa que aparece en el sitio de entrada de la picadura del vector, donde dejó las heces con el tripomastigote. Y el otro signo es el de Romaña, que es este signo. Edema palpebral, que puede ser unilateral o bilateral. Conjuntivitis. No puedo ver la conjuntivitis aquí, pero hay una tríada en esa fase aguda que tiene que ver con el edema unilateral o bilateral, conjuntivitis y una adenitis preauricular, adenopatía preauricular. Con esas tres cosas hay que sospechar el Chagas sí o sí. Entonces no nos olvidemos en esa fase aguda del chagoma, signo de Romaña, y que de ya comienzan las primeras complicaciones de la enfermedad. En una fase intermedia, que comienza de 8 a 10 semanas después de la primoinfección,
En algunos pacientes puede durar años, incluso toda la vida, y no tener una manifestación clínica crónica. Aquí la parasitemia es más lenta y solo yo diagnosticaría siendo muy específico con estudios específicos. Pero la mayor parte de las veces los estudios de laboratorio que utilizamos de rutina son normales. No hay evidencia clínica. Entonces, este sería uno de aquellos que tendríamos que hacer pesquisa activa, buscando los casos. Porque en la fase intermedia es muy difícil el diagnóstico. Y la fase crónica ya es la manifestación típica de lo que nosotros conocemos. El megacolon, la cardiomegalia y el megaesófago. Es la forma crónica. Y no se nos van a olvidar los trastornos a nivel vascular, neurológico, que pueden aparecer también. Recordemos a nivel de corazón, nos pueden estar preguntando cuáles son las complicaciones más frecuentes a nivel cardiovascular. Entonces, a nivel cardiovascular estaría pensando en los bloqueos auriculoventriculares, en los bloqueos de rama, en la fibrilación auricular, en las taquicardias. Pero nunca olvidar los trastornos de la conducción AB, los bloqueos auriculoventriculares que llevan marcapaso. Entonces, muchos chagásicos están con marcapaso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, siempre yo les digo antecedentes, voy a ver la vivienda, voy a ver antecedentes de otros familiares que estén enfermos, voy a ver la clínica, voy a ver si apareció el chagoma, el signo de Romaña en algún momento, voy a ver si hay manifestaciones cardiovasculares digestivas, porque recordemos un megacolon produce manifestaciones digestivas, es el bolo fecal que está retenido, hay constipación, puede haber dolor, puede haber masa palpable, puede haber trastornos dispépticos. Entonces, en este paciente, ante la sospecha de la enfermedad, indicamos exámenes de laboratorio. No voy a detenerme en esta diapositiva porque hay unas recomendaciones de la Organización Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud que se las voy a estar dando enseguida. Pero el diagnóstico del Chagas tenemos que tenerlo en nuestros países todo el tiempo presente. Y la cardiopatía chagásica también. En relación con el tratamiento, que es otra pregunta, vuelvo, insisto, y se lo pongo aquí al lado, triada ecológica. Pensemos en el hombre enfermo, notificamos el caso, llenamos historia clínica epidemiológica y le ponemos el tratamiento específico que son estas dos drogas, el benidazol y el nifurtimox. Pero no se nos puede olvidar ir a la vivienda del paciente, ver el contacto, de dónde vino la enfermedad, qué podemos hacer para erradicar, vamos a fumigar, porque ahí está la cuestión. Si queremos erradicar este tipo de enfermedades infecciosas, hay que trabajar sobre el agente causal y la educación sanitaria que le vamos a dar a la familia. Durante el tratamiento que le voy a estar haciendo a mi paciente, le voy a estar haciendo exámenes de laboratorio. Al inicio del tratamiento, a la cuarta semana, a la sexta semana y al final del tratamiento. Le tengo que hacer un hemograma porque estos medicamentos, estos dos medicamentos, producen leucopenia y neutropenia. Me alteran el funcionamiento hepático y me alteran el funcionamiento renal. Cero alcohol. Dice que en la fase aguda, congénita, en la forma congénita de la enfermedad, y cuando hay reactivación aguda de un paciente que haya sido diagnosticado, se puede indicar proteína C reactiva como reactante de fase aguda para evaluar la respuesta. La dosis que le vamos a utilizar en estos pacientes. En los adultos, el benidazol de 5 a 7 miligramos por kilo durante 2 meses, cada 12 horas. Y el nifurtimox, aquí es nifurtimox en los mayores de 17 años de 8 a 10 miligramos por kilo por 3 meses.
Entonces, recordemos que les vamos a estar haciendo laboratorios para evitar reacciones adversas o identificar reacciones adversas de estos medicamentos. ¿Cuáles son esas principales reacciones adversas? Aquí las dejo. El nifurtimob, la hipersensibilidad, las mialgias, la debilidad, la neuropatía periférica, que me la produce también la isoniazida de la tuberculosis. Por tanto, puedo hacer raciocinio como hace Marilia, juntar el nifurtimob del Chagas con la isoniazida de la TB, producen neuropatías periféricas. Alteraciones gastrointestinales, que lo hacen casi todos los medicamentos, y alteraciones desde el punto de vista neurológico. Y el Bendazol me da todas las manifestaciones que nosotros hacemos y tiene también la polineuritis, que sería, es decir, que cuando a mí me preguntan reacciones adversas de un fármaco, yo empiezo con las cosas generales que producen todos los fármacos, sobre todo las manifestaciones generales, astenia, anorexia, pérdida de peso o mialgia o náuseas, vómitos, cefalea. Y después me aprendo una o dos que son específicas. Si yo dijera del nifurtimob, diría recordar la neuropatía periférica. Y si me vendría al Bendazol, recordar las polineuritis, estas que están acá abajo, que no las produce todo el mundo. Estas dos últimas son dos complicaciones graves dermatológicas, el Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Son lesiones de piel, son graves. Entonces eso no lo producen todos los fármacos. Otro fármaco que produce Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica es el sulfaprim. Fíjense que estas son las dos grandes complicaciones de un dermatólogo. Cuando usted tiene un dermatólogo que sospecha estas dos, llama al intensivista. Ellos no se quedan con él, con los casos, porque son enfermedades sistémicas. La neutropenia y la depresión medular van juntas. Por tanto, puedo hacer memoria también. Y la polineuritis porque la asocio con la neuropatía periférica que me producía el nifurtimob. Entonces, de esa manera, recuerdo un tanto las reacciones adversas de estos dos fármacos que se utilizan en el Chagas. Ahora, estas recomendaciones que hace la Organización Panamericana de la Salud. Dice la primera pregunta, en pacientes con sospecha de infección crónica por Trypanosoma cruzi, ¿cuál es la mejor estrategia de diagnóstico? Una o dos técnicas serológicas. Si yo tengo un paciente que tengo sospecha, viene con cardiomegalia, con alguna manifestación cardiovascular, hay genio epidemiológico, hay otros pacientes diagnosticados en la zona o en la vivienda y yo sospecho se trata de un Chagas. ¿Cuál es la mejor estrategia diagnóstica? Entonces dice acá, tengo la ELISA, tengo la hemaglutinación por inhibición, el HAI, y tengo la inmunofluorescencia indirecta. ¿Y qué es lo que hago con estas pruebas? Dice, en pacientes con sospecha diagnóstica de infección crónica se sugiere